Hola, ¿qué tal traders? Excelente día. El día de hoy voy a compartir con ustedes la clasificación de los rompimientos de tiburón. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente hay tres formas de tiburones. Es básicamente lo mismo, simplemente varía un elemento dentro de los tiburones. Y es importante que lo sepamos porque estos elementos van a depender si tomamos o no el setup. En este caso, el elemento del que les platico es en la estrategia. Recuerden que las estrategias las encontramos en las temporalidades menores, que es el gráfico de 1 hora y de 4 horas. Lo que hace un tiburón A, B y C básicamente es el gráfico de 4 horas. Es decir, en el de 1 hora siempre vamos a ver lo mismo, ya sea tiburón A, B o C. Vamos a ver un rompimiento y retesteo de la EMA 50 de 1 hora. Un cambio de tendencia, como ven aquí. Crea un nuevo máximo, un doble piso, rompimiento de la EMA 50, retesteo y continúa subiendo. Eso siempre va a ser igual en el gráfico de 1 hora, pero el gráfico de 4 horas va a tener ciertos elementos distintos. En este caso, esos elementos distintos los describo de la siguiente manera. Los rompimientos de tiburón A son aquellos que el gráfico de 4 horas está a tu favor. El B es cuando el gráfico de 4 horas es neutro. Y el C es cuando el gráfico de 4 horas está en tu contra, es decir, es negativo. ¿Cómo sabemos que es un A, es decir, que está a tu favor? Por ejemplo, este que tenemos aquí, este ejemplo en el Kiwi dólar, podemos observar que tenemos un rompimiento retesteo del AMA 50, mientras que en el gráfico de 4 horas observamos un doble piso. Y recuerden que un doble piso es considerado un patrón de reversión. Por lo tanto, el gráfico de 4 horas, cuando tienes un doble piso, está creando más confluencia, más factores a tu favor de que tu trade es correcto. Por lo tanto, este sería un rompimiento de tiburón A, porque el gráfico de 4 horas está presentando un patrón de reversión. En cambio, cuando no tienes ese patrón de reversión, sería un rompimiento de tiburón B, porque no está esa confirmación. Voy a enseñarles algunos ejemplos de rompimientos de tiburón B en mi journal del 2020. Vamos a mostrárselos. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, este es otro A. También les voy a dar otro ejemplo del A para que lo vean. Chéquense cómo aquí el rompimiento y retesteo del AMA 50 de 1 hora. Eso hace un tiburón. En cambio, el de 4 horas nos presenta un hombro, cabeza, hombro, que es un patrón de reversión. Por lo tanto, sería un rompimiento de tiburón A, porque el gráfico de 4 horas lo tienes a tu favor. En cuestión del rompimiento de tiburón B, vamos a buscarles un ejemplo para que vean. De hecho, tengo uno acá de los que se presentó esta semana. La libra yen presentó un buen rompimiento de tiburón B. En este caso está aquí. Fíjense, este gráfico fue un rompimiento y retesteo de la EMA 50 de 1 hora. El 38.2 y empezó a caer el precio. Mientras que el gráfico de 4 horas simplemente tenía, a la hora de entrada, no había creado como tal un patrón de represión, no había creado algo que me dijera que esto es acción de precio bajista. Simplemente creó un nuevo máximo, mínimo, y ya estaba creando el nuevo máximo. Entonces los patrones, más bien los tiburones B, no tienen un patrón de reversión en el gráfico de 4 horas. Así como regla general les puedo decir que los tiburones B son los más comunes, los que son neutros. Los tiburones A también son comunes. Y por último tenemos los tiburones C, que son los que son negativos, que están en tu contra. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este de acá fue mi mejor trade del año 2020. Fue un trade por un 9% de retorno y fue un tiburón C. Fue el 19 de febrero del 2020. Chéquense los elementos de este tiburón. En el gráfico de 1 hora, todos los tiburones son iguales. Rompimiento y retesteo de ¿qué? La EMA 50, los Fibonacci, de todo. Así vas a ver todos los tiburones. Sin embargo, el gráfico de 4 horas que puedes observar aquí en esta zona. ¿Qué está pasando a la hora de hacer el pullback, el precio? ¿Qué le pasa a las EMA 50, si te das cuenta? La está rechazando.
Y si tomamos en cuenta que el criterio para los tiburones es que el target es la EMA 50 de 4 horas, en este ejemplo ya tocamos la EMA de 4 horas. Por lo tanto, ¿dónde estarías targeteando? Esa es la pregunta, si ya tocó tu target. Por eso esto se considera un negativo a la hora de la entrada. Así que, como regla general, apunta esto. Los tiburones C, tú para poder tomar un tiburón C, es decir, un tiburón que ha rechazado la EMA 50 de 4 horas antes de la entrada, requieres un riesgo-beneficio mínimo de 2%. Es decir, que estés ganando 2% mínimo, arriesgando 1%. ¿Cómo te aseguras de eso? Muy bien, eso va a depender de las temporalidades mayores. Es decir, en este ejemplo, como puedes observar, las temporalidades mayores nos estaba presentando, como quien dice, un tiburón, un rompimiento y retesteo de la EMA 50 hacia la baja. Es decir, estábamos a punto de empezar un impulso diario, es decir, un movimiento grande a temporalidad diaria. El semanal se miraba muy bajista, incluso el mensual se miraba bajista, es decir, los 3 temporalidades mayores estaban a nuestro favor a la hora de tomar este trade y estábamos jugando un impulso diario, no un retroceso diario. Los retrocesos diarios son estos, los que son movimientos pequeños. En este caso, estamos jugando un impulso diario, por eso sé que a la hora de colocar mi target en el tiburón, puedo ir por más de 1%, 2%, hasta 3%. En este caso fue 9% lo que ganamos con esta operativa. Vean cómo terminó de jugarse el trade. Se entró en la operativa, continuó cayendo y realmente estuvimos atrapando un movimiento muy grande. Fue uno de los mejores trades que he tenido. Y eso es un tiburón C. Así que esos son algunos de los ejemplos que les puedo compartir con ustedes. Son sencillos los criterios. Es cuestión de que en la propia práctica y en el mercado tú mismo vas a ir identificando estos criterios. Así que, familia, eso fue todo por el día de hoy. La sesión del día de hoy donde explico diferencia de tiburón A, B y C. Practícalo, búscalo en tus gráficos para que empieces a notar las diferencias entre uno y otro setup de operativa. Chicos, nos vemos pronto. Hasta el próximo video. Bye bye.